Con su permiso, presidente, el permiso de la Asamblea. Una vez más, estamos aquí en el Senado de la República, en el Congreso de la Unión, abordando un tema más, una reforma más orientada al Ejército y a la Fuerza Aérea en este caso. Es innegable, hay una militarización cada vez más grave en este país. Y si bien esta reforma es de una reestructura interna y distribución de facultades al interior, hay que decirlo alto y claro, en México hoy, en el gobierno de Morena y de Andrés Manuel López Obrador, cada vez más las Fuerzas Armadas están a cargo de funciones civiles. El CIDE, ese CIDE que está bajo ataque en este momento por parte del gobierno, hizo un estudio hace ya poco más de un año y identificó 246 funciones civiles, 246 nuevas encargadas a la milicia. No es posible, no está bien eso. Esa distracción de sus funciones principales de las Fuerzas Armadas es lo que hace necesario que se estén generando nuevas estructuras para encargarse de lo que verdaderamente le toca a las Fuerzas Armadas en México. Todos tenemos un reconocimiento al Ejército y a la Fuerza Aérea, todos. Nadie está queriendo atacar su desempeño y su honorabilidad. Lo que queremos es fortalecerlas para que lleven a cabo sus funciones constitucionales, que es la defensa de la seguridad nacional y de la soberanía de nuestro país. No andar construyendo aeropuertos, carreteras, distribuyendo vacunas, encargados de bancos y otros tipos de funciones que les están erróneamente encargando. Es un peligro lo que está pasando en México. No está bien que las Fuerzas Armadas estén cada vez más participando en funciones civiles y se están exponiendo a problemas del ámbito civil. Ahí está, por ejemplo, lo que pasó con el aeropuerto, con las empresas fantasmas y las acusaciones de corrupción. Ahí están las declaraciones del titular metiéndose en el ámbito político. No debe de suceder. El Ejército y las Fuerzas Armadas se deben de encargar exclusivamente de lo que les corresponde por la Constitución, y el ámbito civil debe de quedar en el ámbito de los funcionarios públicos civiles. Es por eso que hoy, en una protesta a este gobierno de Morena que está militarizando al país, nosotros vamos a votar en contra. No tanto por la reforma en sí misma, sino porque no estamos de acuerdo en este rol que se le está dando a las Fuerzas Armadas. Rol, por cierto, que está fracasando en México. Y ahorita debatiremos de ello en el informe de la Guardia Nacional. Pero hoy, esa responsabilidad que se le está dando de seguridad pública ha sido un completo fracaso. Así es que respeto absoluto a las Fuerzas Armadas, pero las queremos fuertes y sólidas, encargadas exclusivamente de lo que les corresponde por Constitución, no asumiendo labores del gobierno civil. Con mucho gusto atiendo esta pregunta. El senador Higino le quiere hacer una pregunta al senador. ¿La acepta, senador Damián? Sí, por supuesto. Senador Higinio, por favor, adelante. Senador Damián, solo quiero que me ratifique lo que acaba de decir, que estas reformas que se presentan a la ley orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana, ¿sí?, no están mal. Que usted va a votar en contra y habla por su grupo parlamentario que van a votar en contra, no por esto, sino por todo lo que el discurso que usted menciona de la intervención del titular del Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas en otras actividades. Déjeme terminarle mi pregunta, ya que me la aceptó, ahora aguánteme tantito. Con mucho gusto, las que quiera, senador. Exacto. Entonces, usted está diciendo, porque no está… Si quiere yo digo lo que yo digo y usted dice lo que usted dice. No, por eso. Y ya está la grabación. Solo quiero preguntarles esto. Usted no ha cuestionado los artículos que aquí se están modificando en este dictamen, porque no tiene nada que ver con ninguna cuestión civil. Usted está cuestionando el discurso que es repetitivo sobre
la intervención supuesta de las Fuerzas Armadas en muchas actividades civiles. Sí. Pero dice, lo va a votar en contra porque está en contra de la posición del Ejecutivo en otros temas, no porque estén mal las propuestas que están haciendo de modificaciones aquí. Si quiere, le explico lo que estamos planteando. Decidí hacer una argumentación haciendo una crítica a lo que me parece el corazón del problema, que es la militarización del país. Pero si quiere, entro a la reforma en sí misma también. Es evidente que estas reformas las plantean porque tienen distraído al titular de la Secretaría. O sea, le han encargado tantas cosas civiles, ¿sí?, que hace necesaria una reforma para encargarle a alguien más, como lo establece esta reforma, las labores que son eminentemente del Ejército, de la Fuerza Aérea, hasta lo que está encargado el secretario, pues principalmente. Ahora resulta que se va a hacer una estructura distinta para que se encargue del corazón de sus funciones. Yo creo, nosotros creemos que esto es una consecuencia de que traen a la Secretaría metida en 246 funciones civiles y no en el corazón de sus facultades. Entonces, no, senador, o sea, digamos, no fue lo que quise yo decir, si así usted me entendió. No, sí tenemos una crítica. Creemos que los cambios son fruto de una distracción que tienen a las labores principales de la Fuerza Armada de México. Esa es la opinión. Sí, yo encantado, sí, por supuesto. Sonido, por favor, en el escaño del senador Higinio. Solo, senador Damián, ¿sí? No hay nada, voy a decirle algo muy breve y después la pregunta. No hay nada en estas modificaciones a la ley del Ejército y la Fuerza Aérea que tengan que ver con darle atribuciones civiles al mando. Solamente es una adecuación a la ley. Se lo voy a explicar rápidamente. Hay una comandancia de la Fuerza Aérea, pero no hay una comandancia del Ejército. Se tiene que equiparar. Si hay una comandancia de la Fuerza Aérea, se crea la comandancia del Ejército. Y lo que se hace, como en otras Fuerzas Armadas del país, crear un Estado Mayor conjunto que abarca la Fuerza Aérea y el Ejército. Eso es todo lo que tiene que ver con esto. No tiene nada que darle mayores atribuciones al secretario de Defensa para que ande construyendo aeropuertos. Ese es otro tema. No, esas ya se las dieron en una reforma anterior, senador. Es otro asunto político que no lo discuto hoy. No, bueno, pero es que hay que ver la película completa. Hace unos meses hicieron otra reforma en donde sí le daban facultades, no nada más, ahorita andan construyendo aeropuertos, administran puertos, aduanas, vacunas, bancos. Eso es en lo que no estamos de acuerdo. Pero no en esta reforma. La pregunta es, ¿eso no viene en esta reforma? Como consecuencia de esa distracción que tienes a las Fuerzas Armadas, se hace necesario hoy hacer cambios para que alguien más se encargue de lo que es la naturaleza misma. La pregunta es, ¿están mal estas reformas? Yo creo que sí, yo creo que no está bien visualizado el esquema general. No se aceptan diálogos, por favor. No, de acuerdo, estoy contestando, pues. Yo creo que no está bien contextualizado, visualizado el esquema general de la Secretaría. A ver, yo entiendo que ustedes tengan una visión, nosotros tenemos otra. ¿Qué quisiéramos debatir aquí? ¿Cómo fortalecer al Ejército, a la Fuerza Aérea, a la Marina, por supuesto, en un ambiente en donde exclusivamente se encarguen de las labores que la Constitución les señala y que puedan entrar de manera extraordinaria, fiscalizada, subordinada, regulada y vigilada a labores temporales de ayuda en casos extremos en materia de seguridad? Eso no es lo que está pasando hoy en México y no queremos ser parte de ello. No queremos ser parte de ello. ¿Qué proponemos? Una reforma que fortalezca verdaderamente el corazón de nuestras Fuerzas Armadas, que las proteja, que les dé el lugar que merecen, pero que no las distraigan en labores civiles. Esa es nuestra postura. Bueno, esa es mi opinión, esa es nuestra opinión. Sale. Gracias. Gracias.
Ahora